importantes que se registran en Wall Street, ahora que ya el viejo continente ha echado el cierre definitivo con pérdidas superiores a los 2 puntos porcentuales en la mayor parte de los índices. Saludamos a Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Manuel, ¿cómo has visto la sesión de hoy? No teníamos grandes referencias macroeconómicas más allá en el viejo continente de ese índice Centix en el que el instituto recalcaba las posibilidades de recesión en la eurozona y también en Alemania, en la locomotora europea, la principal potencia económica de nuestro continente. ¿Cómo estás viendo este entorno en el que vemos claramente un sentimiento de risk-off por parte de los inversores que no solo ha afectado al cierre del viejo continente, sino que también está haciendo mella y gran mella en el caso de Wall Street, con un Nasdaq que se deja en torno a un 3% hoy? Bueno, la continuación de la semana pasada, ¿no? La verdad es que no hemos iniciado mucho mejor, todo lo contrario en el día de hoy. Venimos ya con avisos de los principales bancos centrales sobre el estado económico del mundo, sobre la posibilidad de una recesión. Hay que recordar que el Banco de Inglaterra tomó la palabra la semana pasada y habló por primera vez claramente sobre la palabra recesión. Así que, por tanto, pues desde luego que nos aplica a todos. Estamos viendo niveles de inflación muy altos. Tenemos una semana por delante, la verdad que apasionante a nivel de mercados, a nivel de oportunidades, a nivel de datos macroeconómicos, como bien decíais, datos también en Alemania, en Francia. Hemos visto datos de inflación muy elevados. Nos preguntamos también sobre las sanciones a a Rusia, que desde luego que hacen mella en Rusia, pero desde luego también están haciendo mella en la zona euro, incluso también en la divisa, ¿no? Nos acercamos poco a poco allá a ese nivel del 1,05, poco a poco a la paridad, y desde luego que puede ser el camino de las próximas semanas y de las próximas sesiones en el caso de que Banco Central Europeo no mueva ficha, que es algo que esperamos que tome decisiones, y que la Reserva Federal continúe en la manera que está continuando con las subidas de tipos de interés. Manuel, hablabas de inflación y justo hace un ratito hemos conocido datos de una encuesta que ha realizado la Fed de Nueva York respecto a las expectativas de los consumidores sobre la inflación. Parece que se han reducido esas expectativas. Ahora mismo las expectativas de cara a un año están en el 6,3% y, si no me equivoco, anteriormente los consumidores esperaban que esa inflación estuviera de cara a un año en el 6,6%. Esta semana tenemos un dato clave, por supuesto, el del IPC de Estados Unidos. Se espera que sea ligeramente por debajo del mes de marzo. Si eso ocurre, ¿qué podría hacer la Fed en este sentido? Y si eso precisamente no ocurre, si finalmente la inflación se sitúa por encima del dato del mes de marzo, ¿esto significaría que la Fed podría tomar un camino todavía más agresivo? Desde luego, al final son datos, vamos a verlos el miércoles, desde luego son muy relevantes. Si, como bien decías, pues los datos son por debajo de lo que ya tuvimos en el pasado mes de marzo, ¿no? Que fueron el 8,5%, pues desde luego que sería positivo para los mercados el al menos tener controlado esa subida de precios. Hay que recordar que en marzo ha sido el primer mes en el que hemos tenido todos los días ya del conflicto bélico y que, por tanto, pues ya ha perjudicado al ascenso de las materias primas, al ascenso de los cereales, al ascenso de los automóviles, al ascenso de las viviendas, de la energía, que todo ello, pues desde luego ha sido ese cúmulo que hemos tenido en ese dato del mes de marzo, ¿no? Y desde luego que sea ahora inferior, pues sería muy buena noticia para el mercado, sería muy buena noticia además porque implicaría que ese ritmo de subidas de tipos por parte de la Fed no sería tan alto como es el que se está ya descontando en el mercado, y por tanto, pues hombre, sería algo desde mi punto de vista de alegría, ¿no? Veremos también, a mí hay algo que me está teniendo muy alerta, que es los bonos del Tesoro, ¿no? Estamos viendo los bonos de largo plazo que hoy estaban algo más parados, consolidando o estabilizándose, incluso estaban bajando ligeramente las yields de los plazos más largos, y para mí eso es un dato muy importante, ¿no? Hay que recordar que los tramos más largos tienen más dependencia de los datos de inflación y los datos de crecimiento. Los datos de crecimiento pues fueron un menos 1,4% en el dato de PIB que conocimos en Estados Unidos. Datos de inflación pues han sido del 8,5%. Por tanto, es de esperar que si esos datos empiezan a bajar, pues los tramos más largos empiezan a bajar un poquito, ¿no? Esos rendimientos, y eso nos permite a todos pues vivir algo más desahogados a nivel de deuda de empresas, a nivel de deuda de gobiernos, a nivel de deuda de nuestro día a día. Así que, por tanto, dato muy importante, no solo en sí por ritmo de subidas de tipos, sino también bonos del Tesoro que desde luego tienen mucha importancia en el mercado y que podrían tener
algún descuento en yields en las próximas sesiones si es que el dato es por debajo del esperado. Todo lo contrario sería que el dato pues sea por encima de lo esperado, ¿no? Que si el dato es por encima de lo esperado, pues bueno, en principio seguramente vengan correcciones importantes tanto en renta variable como en renta fija. Manuel, hoy también estamos vigilando muy de cerca los movimientos del dólar. Veíamos cómo tocaba máximos de los últimos 20 años, de las últimas 2 décadas. ¿Cómo puede esto mermar la capacidad exportadora de Estados Unidos? Y por otro lado, también te quería preguntar por una previa de qué podemos esperar del índice ZEW que vamos a conocer mañana, en el caso de Alemania y en el caso de la eurozona. Bueno, en cuanto al eurodólar, pues el camino y la tendencia que mantiene, desde luego que es una tendencia bajista, acercándose a paridad, mínimos y máximos decrecientes, ruptura de soportes, estabilizando ahora en nuestras últimas sesiones en el 1,06, 1,05, pero desde luego a la espera de conocer los nuevos datos, ¿no? Desde luego no parece que, como dices tú, si mañana tenemos datos de CIU de Alemania o datos de consumidor en Francia que son relevantes, evidentemente pues hay que tenerlos en cuenta y mover el mercado, y ese sentimiento pues nos da una indicación de tanto de PMIs, de la economía en general, así que por tanto pues muy atentos a ello para ver cómo está la situación económica, y desde luego dato positivo pues nos permitiría tener una subida en el euro, pero desde luego con la tónica o la tendencia que estamos viviendo actualmente no esperamos que sean unos datos muy positivos, ¿no? En ese sentido, y no tener unos datos muy positivos en Europa y que veamos pues ese ritmo de subida de tipos en Estados Unidos, como bien decías, es que ahí está el dato, ¿no? Máximos de los 20 años, hay que recordar cuando tuvimos la situación del COVID en las primeras semanas, que lo único que se revalorizó fue el dólar y los bonos del Tesoro gubernamentales, que es ahora mismo lo que está discrepando con ese momento, que los bonos del Tesoro pues no están subiendo en precio, sino que están bajando, pero el dólar es lo que sí se mantiene como activo refugio, ¿no? Yo creo que ahora mismo el dólar se ha convertido en el activo refugio por excelencia para los inversores, y ante ello, pues el camino, si en Europa no va bien y si los datos siguen saliendo en esas subidas de tipo, es la búsqueda de la paridad. Manuel Pinto, analista de XTB, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Un placer para mí también.